Hola y bienvenidos al episodio número 34 de Y así les mató. Hoy les voy a estar contando del caso de Marta del Castillo. Hoy nos vamos a ir hasta Sevilla, España. Este caso no se trata de encontrar al asesino, se trata de encontrar el cuerpo de la víctima porque no cabe duda de lo que le pasó a Marta del Castillo el 24 de enero del 2009, pero todavía no la hemos encontrado y gente involucrada tiene información que no ha revelado. Ya lo hemos hablado un poco en otros podcasts, pero yo creo que sí es muy importante esto de todo el rito de lo que es enterrar a una persona y despedirte de ella formalmente, y pues la familia no ha tenido esa justicia, ese respeto, esa consolación. Entonces eso es un poco de lo más importante que vamos a estar hablando del caso y de lo más importante del caso, porque como les digo, ya se sabe lo que pasó. El sábado 24 de enero del 2009, los padres de Marta se despertaron a las 9 de la mañana. Eva Casanueva, mamá de Marta, hizo el desayuno y los sábados era día de lavar y cambiar las sábanas de las camas. Y Marta la ayudó. Mientras quitaban y ponían sábanas, Marta le contó a su mamá lo emocionada que estaba de los planes que tenía esa misma noche. Tenía muchos planes. No sabía cuál escoger, quería hacer todos. Tenía 17 años y a esa edad pues, escoger planes y con qué amigos puede llegar a ser difícil. Pero pues tener muchos planes es algo emocionante, y pues, la familia de Marta era una familia muy religiosa y a ella le encantaba en especial la procesión de la Saeta de la Hermandad de los Gitanos, que toma lugar el 4 de abril todos los años. Y a ella le encantaba, y una de las cosas que relacionaba con esa marcha era el olor a incienso. Entonces, ese día, cuando llegó su abuelo, le pidió 5 o 6 euros para poder comprarse una caja especial para prender inciensos. Prendió su incienso, puso un video de la marcha y le dijo a su mamá que estaba deseando que llegara el 4 de abril, pero nunca iba a llegar. Cuando se empieza a arreglar para salir, su mamá le pregunta a qué plan por fin decidió irse. Y ella le contesta que había quedado con Pitu, una amiga. Pero quien la iba a recoger era Miguel. Miguel, de 19 años, había tenido una relación con Marta, pero para este punto ya había terminado. Así que a Eva se le hizo raro que estuviera pasando por ella. Pero Marta le dijo que tenían que hablar algunas cosas, algo muy normal, relaciones de esta edad, en mi opinión. Siempre es difícil cortar lazos de un jalón. Además, especialmente cuando tienes el mismo grupo de amigos. Duró muy poco la relación, como un mes y medio, porque a Marta no le gustaba lo celoso y controlador que podía llegar a ser Miguel. Pero no fue porque no lo quería, era porque pues, esos comportamientos no eran de una relación sana y ella lo sabía y decidió alejarse. Y todo esto pasó más o menos por abril o mayo del año anterior, o sea, el 2008. A las 5:30 de la tarde del 24 de enero sale de su casa y es la última vez que ve a su mamá. Al mismo tiempo que Marta sale, su papá, Antonio del Castillo, estaba llegando a su casa del supermercado y se topó con Marta y Miguel platicando en la puerta del edificio. Vio que Miguel venía en moto y lo único que le dijo es: no quiero ver a mi hija montada en la moto, y se metió. Pero siendo el único transporte de Miguel, pues obviamente se subieron en la moto y se fueron. Algo importante de esa noche, antes de que continuemos, es que llovió, y llovió mucho, cayeron hasta 80 litros por metro cuadrado. A las 9 de la noche, los padres de Marta se empezaron a preocupar. Marta no les había llamado, que normalmente siempre les llamaba, y si no, siempre llegaba puntual. Pero ese día ninguna de las dos había sucedido. Y cuando marcaban el número de Marta, los mandaba directo a buzón. Y su mamá sintió un instinto maternal. Tuvo un sentimiento de que algo no estaba bien. Y su papá tampoco podía quitarse de encima el sentimiento de que algo le había pasado a su hija mayor. Era tan raro que Marta no contestara el teléfono y no llegara a casa a la hora que había dicho, que hasta su hermana Lorena tuvo un presentimiento de que su hermana ya nunca iba a regresar a casa. Estuvieron llamando constantemente de las 9 a las 9:30 y luego volvieron a llamar a las 10, pero no había respuesta. Y a las 10:34 la vuelven a llamar, pero sigue sin haber respuesta. Y es entonces cuando deciden empezar a llamar a sus amigos y amigas. Uno de los amigos a los que le hablan se llama Cristian Basso. Él le dijo que había visto a Marta en una plaza, que por lo que entendí del contexto es un centro comercial. Y de ahí se fue Marta con Miguel en la moto. Al siguiente amigo que llama es a Samuel.
Se escuchaba música en el fondo y pude deducir que estaba en una discoteca. Samuel le dijo que no estaba con Marta, pero que había hablado con Miguel y que le había dicho que había dejado a Marta en su casa a las 12. Y es cuando el papá de Marta, Antonio del Castillo, voltea a ver su reloj y dice, pero ni siquiera han dado las 12. Para este punto, a Eva le urge hablar con Miguel, porque todos han visto a su hija con él, pero Eva no tiene manera de comunicarse con él. Así que le habla a Alejandra Portillo, una amiga de Marta, que le da el teléfono de Miguel a la mamá. Alejandra también, por su cuenta, le marca a Miguel, pero Miguel no la atiende. Y luego le marca a Samuel. Samuel le dice que él estaba en Montequinto, un pueblo a 30 minutos en autobús desde el centro de Sevilla, y que no sabe nada de Miguel. Pero Samuel le acaba de decir a Eva que sabía que Miguel había ido a dejar a Marta. Y luego Alejandra le marca al Cuco. Dice que el Cuco estaba actuando un poco extraño, como si estuviera borracho y que se escuchaba mucha música de fondo. Y él le dice que tampoco había visto a Miguel. Y pues esto se le hace muy raro a Alejandra, porque según ella, ellos tres siempre estaban juntos, eran mejores amigos y siempre sabían qué estaba haciendo el otro, y si no estaban juntos, sabían perfectamente dónde estaban. Entonces, y se supone que, ¿no? La noche que desaparece Marta, ya ninguno sabe qué está haciendo el otro, ¿no? A las 11:30, Antonio, el padre de Marta, decide ir al Hospital Universitario Virgen Macarena para checar si había ingresado su hija después de un accidente. Estaba muy preocupado de la moto y pensó que lo que fuera que le haya pasado tuvo que ver con eso. Pero en el hospital no encontró ninguna información ni ninguna respuesta de su hija. Regresó a su casa y su esposa le dijo, ¿por qué no vas a casa de Miguel a ver si está ahí? Y entonces fue a la casa 13 en la calle de León. Llegó más o menos a las 12:45 de la madrugada. Esto ya sería el 25 de enero. Por la ventana del piso de Miguel no se veía nada. No había ninguna luz prendida y estaba bajo la persiana. Entonces el papá tocó y tocó y tocó, pero nadie le respondió. Mientras tanto, Eva estaba llamando todos los teléfonos que los amigos y amigas de Marta le mandaban. Al parecer, Miguel tenía varios teléfonos. Y por fin, uno de los números la pone en contacto con Miguel. Le dice que él la dejó en la cristalería, un negocio a metros de la entrada de la casa de Marta, pero a la mamá algo no le latió de la respuesta de Miguel. Así que le volvió a hablar y le dijo que ella tenía un hermano en la Guardia Civil y que si su hija no regresaba, le iba a echar la policía encima. Y él solamente contestó, vale, y colgó. Todos los amigos de Marta la estaban buscando. Se organizaron como pudieron y algunos empezaron a manejar por la ciudad sin rumbo, gritando el nombre de Marta, a ver si la veían caminando en la calle, por si es que estaba lastimada y pues con el clima no podía encontrar ayuda. Y otros fueron directo a la casa en donde se estaba quedando Miguel, que era la casa de su hermano, era la casa 13 en la calle de León. Y ahí es en donde se va a tomar gran parte de la investigación, pero Miguel no vivía ahí, vivía en Camas, en la casa de la familia de su novia Rocío, que tenía solamente 14 años. Cristian levantó la persiana en la que había tocado el padre de Marta hace unas horas, pero no vio nada, estaba totalmente oscuro. A las 2:10 de la madrugada, el papá de Marta fue a la comisaría a levantar la denuncia de la desaparición de su hija. La policía, como es común en muchos de estos casos, que no nos va a sorprender porque lo hemos visto, no se lo tomaron muy en serio. Le dijeron al papá que probablemente se había ido de fiesta o a dormir con una amiga, cosas que la familia sabe que nunca haría, y menos sin avisar. Pero bueno, sale de la comisaría de hacer la denuncia y sale a buscar a su hija de nuevo. Esa noche la policía no se unió a la búsqueda. Solamente eran los amigos y los familiares. Los amigos se juntaron en una plaza y vieron llegar a Samuel, que venía con el pelo mojado y no estaba vestido para el clima. Estaba lloviendo, como les dije, y era invierno, era enero. Obviamente hacía mucho frío, pero según los testigos él venía solamente con un chalequito. Su excusa era que había llegado corriendo y por eso estaba en esas condiciones. Pero pues algo de lo que dijo, como lo dijo, no le hizo mucho sentido a Alejandra y a Cristian. A las 4:28 de la mañana, la madre de Alejandra le llama al hermano de Miguel, porque todos querían hablar con Miguel. Sabían que él tenía algo que ver o alguna información del paradero de Marta. Francisco Javier, el hermano de Miguel, al principio
pues, estuvo colaborando con todos. No quiso dar el número de su hermano, pero le aseguró a la mamá de Alejandra que iba a hablar con él para ver dónde estaba y si sabía algo de Marta. No pasaron más de 5 minutos cuando Francisco le regresó la llamada y le dijo que Miguel la había dejado en la cristalería y no sabía dónde estaba. Sin lugares en donde poder buscar, regresaron a León 13 y alguien reconoció la moto de Miguel afuera del domicilio. Esto fue como a las 5:15 de la mañana. Y deciden que no se van a ir de ahí hasta que hablen con alguno de los dos hermanos. Y para la sorpresa de todos, Francisco les abre y los deja pasar. Miguel no levantaba la mirada y no contestaba ninguna de las preguntas. Y fue entonces cuando su hermano se metió a defenderlo. No sacaron ninguna información útil de los hermanos, pero notaron un olor muy fuerte a cloro. A las 6:28, después del enfrentamiento con Miguel, regresan a ampliar la denuncia de desaparición de Marta para no tanto inculpar a Miguel, pero intentar que la policía le saque más información a Miguel. Y la policía le contestó que esto se tenía que hacer hasta el lunes. La búsqueda de una menor de edad se tenía que esperar hasta el lunes. Como si estuviéramos hablando de un papeleo X y no de la vida de un ser humano. Y otra vez se va con las manos vacías de la comisaría. Y esto es algo que me da mucho coraje porque en muchos de los casos de desapariciones pasa mucho tiempo de cuando alguien desaparece hasta que se hace una búsqueda, pero en este caso la familia sabe quién tiene más información. No ha pasado casi nada de tiempo, mucha de la evidencia puede estar todavía intacta y el único estorbo es la policía. Y en algún punto del 25, el domingo, se involucra el hermano de Eva, Javier Casanueva. Y este tío de Marta decide volver a León 13 a hablar con Miguel Carcaño. Y fue acompañado de unos amigos de Marta, supongo que para que le dijeran quién era Miguel, en dónde era la vivienda y cosas así. Y ven afuera del domicilio el coche del hermano de Miguel. Hablan a la puerta, pero nadie contesta. Y entonces decide intentar llamar a alguno de los vecinos a ver si ellos le abren. Les explica la situación a este vecino y el tío le pregunta de Miguel Carcaño, si lo había visto la noche anterior, cómo es, algún comportamiento extraño, si había visto a Marta, etc. Un hecho que ayuda a confirmar que algo siniestro le pasó a Marta y que no ha desaparecido por su voluntad. Después de enterarse de la silla de ruedas, van a poner la tercera denuncia a la 1:30 de la tarde del domingo. Y los familiares deciden hacer una guardia afuera del departamento de los hermanos Carcaño. Y a las 7:15 de la noche hablan con un agente de homicidios para decirle que estaban buscando a su hija desaparecida y creen que su hija está dentro del departamento de León 13 o que la gente dentro sabe dónde está. Este oficial tarda no más de 15 minutos en llegar a la vivienda, más que nada para verificar que la desaparecida Marta no esté adentro, ¿no? Que no la tengan ahí secuestrada. La persona que estaba en la vivienda era María Mendaro, la novia de Francisco. María declara que ella no sabe nada de que Marta estuvo siquiera en la propiedad y que de hecho ella había estado toda la noche del 24 y no se había ido de la propiedad hasta las 8 o 9:30 de la mañana. El oficial pide pasar a ver la vivienda e igual que la mamá de Alejandra, le huelen mucho a productos de limpieza. Mientras esto está pasando, también están intentando contactar a Miguel y a Francisco Javier, pero ninguno contesta el teléfono. Y el policía tiene una inquietud por el bienestar de Marta. Pero para este entonces ya habían pasado 17 horas de que Marta había desaparecido, horas muy significativas en las cuales si la policía hubiera actuado, probablemente hubieran encontrado más evidencia si es que no el cuerpo de Marta. Y si asumimos que los productos de limpieza que olieron varios testigos en el domicilio de León 13 fueron usados para esconder o deshacerse de evidencia, entonces probablemente hubieran encontrado una escena del crimen con suficiente evidencia para saber, uno, lo que había pasado, o chance lo hubieran podido salvar. Pero por fin decide involucrarse la policía. Pues, no sé, mejor tarde que nunca. Y pueden sacar la primera versión de los hechos de Miguel. Y este dice que a las 5:30 recoge a Marta. Esto está corroborado por la familia de Marta. A las 6:10 se juntan con unos amigos, entre ellos el Cuco, y luego a las 8 se fueron en moto hasta Triana, que es la distancia más larga que cubren a ver a un amigo. Y luego a las 9:10 llegan a León 13.
que si se acuerdan, María, la novia del hermano de Miguel, había dicho que ella no había visto a Marta y había estado ahí toda la noche. Entonces, medio sospechoso. Y dice que a las 9:35 la dejó sana y salva en la cristalería cerca de su casa. Y a las 10:20 dice que llegó a su casa en camas, que ahí recibe las llamadas de Eva y de Samuel, y a las 4:20 recibe una llamada de su hermano, de que se fuera urgentemente a León 13. Les quiero contar de un producto para todos los que usan maquillaje y bloqueador todos los días, que deberíamos de hacer absolutamente todos y todas, o que solamente quieren cuidar su piel. Y es el desmaquillante regenerador de Argan de PAM México, es PAAM. Es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte. Simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas y lo retiras con agua o con una toalla húmeda. Y luego te puedes lavar la cara con otro jabón, que es lo que yo hago, que es para que se me quite todo por completo. Es una técnica que se llama doble lavado y funciona para la gente que usa mucho el maquillaje o que se está reaplicando el bloqueador muchas veces en el día, que deberíamos hacer todos, lo repito. Y es porque el bloqueador es muy difícil de quitar, al igual que el maquillaje. Y siempre, siempre, siempre el primer paso de esta técnica es un jabón o un desmaquillante a base de aceite como este, y funciona perfecto. Y además lo puedes usar como un suero hidratante después, que ayuda a nutrir y fortalecer tus pestañas. Es rico en vitamina E, es un antioxidante natural, que eso ayuda muchísimo con los efectos del envejecimiento, y además limpia a profundidad tus poros. Y ahorita lo pueden conseguir con un 10% de descuento cuando usas nuestro código, que es YALM10. Es YALM 10. Así que no se lo pierdan, les va a encantar. Es para todo tipo de piel y díganme si les gustó. El 30 de enero es la primera vez que se registra León 13 por completo, porque les digo que ya habían entrado un policía de homicidio, pero esta vez ya hicieron como un registro más a profundidad, que a mí se me hace muy tarde, demasiado tarde. Ya llevaba 6 días de desaparecida. Toda esa evidencia con cada día se hace menor. Y evidentemente, o por lo que sabemos, no se encontró nada en esa búsqueda. El 4 de febrero contactaron a la familia de Rocío, la novia de Miguel, para... Específicamente fue a la mamá de Rocío, para pedirle que de forma voluntaria le diera la ropa que Miguel usó la noche de la desaparición de Marta. Y ella accedió. Y mandaron a que las prendas fueran analizadas. El 5 de febrero, Miguel vuelve a ser interrogado por las autoridades. Y esta fue una interrogación muy larga, como de 6 horas, y en las que Miguel dice que lo amenazaron y lo culparon de la desaparición de Marta, pero no dijo nada. Nada diferente a su primera versión. Y después de esto, contrató a un abogado. Que eso siempre complica los casos, porque el consejo de un abogado es que no hables, ¿no? Que no digas cosas que luego pueden usar en tu contra. Entonces, pues eso siempre hace el trabajo un poquito más difícil para los policías. No que esté mal, yo creo que todos deberíamos tener un abogado si estamos en una situación así. Y el 13 de febrero llegan los resultados forenses que le hicieron a la ropa de Miguel. Y en la chamarra encontraron sangre de Marta y arrestaron a Miguel Carcaño en ese momento por el asesinato de Marta. Y es entonces cuando su familia tiene que escuchar la noticia de que su hija no estaba desaparecida, estaba muerta. Y aquí es cuando empiezan a cambiar mucho las versiones de Miguel. Ahora cuenta que cuando llegaron a León 13 empezaron a discutir y la golpeó en la cabeza con un cenicero. Vio que no respiraba, se puso a llorar y se quedó sentado al lado de ella hasta que escuchó el timbre. Y no era nadie más ni nadie menos que Samuel, un amigo de Marta que está involucrado en la búsqueda de Marta, que estaba haciendo entrevistas con reporteros diciendo que estaba muy raro que desapareció, que estaba preocupado, que estaba yendo a la casa de la familia de Marta, y todo este tiempo sabía que lo que le había hecho Miguel y que Marta estaba muerta. La versión de Samuel es que estaba en Montequinto cuando recibió una llamada de Miguel en la madrugada que necesitaba ayuda urgente. Cuando llega a León 13, ve a Marta en el piso y ayuda a Miguel a deshacerse de las pruebas, incluyendo el cuerpo de Marta, que según él se llevaron en moto y aventaron en un puente cerca de Camas. Que ojo, luego dice que todo esto es mentira. Pero habían cosas que de todas formas pues, no tenían sentido, ¿no? De esta versión de cómo se iban a ir 2 personas como con un cadáver en medio en una moto sin que nadie los viera, sin que no se cayera nada de evidencia, nada. Pero de todas formas hicieron varias búsquedas en el Guadalquivir, pero es un río, la verdad, bastante sucio,
no se ve nada, pues es muy ancho, tiene mucho lodo. De hecho, una de las técnicas que usaron fue que aventaron a 3 porquitos muertos al río para ver si eso daba alguna indicación de la trayectoria que tomó el cadáver de Marta, pero no se encontró nada ahí. Y luego Miguel vuelve a cambiar su declaración. Ahora involucra a Javier García, el Cuco, que tenía solo 15 años. Y el Cuco declaró que cuando entró a León 13 ve el cuerpo de Marta ensangrentado, a Miguel y además al hermano de Miguel. Cuando estaba detenido en el centro de menores, además hay una llamada muy sospechosa en la que le habla a su mamá y le dice que se deshaga de las navajas. Y su mamá lo para diciendo que todas las conversaciones que tiene mientras él está en la cárcel están siendo grabadas por la policía y entonces dejan de hablar del tema. Obviamente, pues tratando de esconder algo que lo pudiera inculpar. Es que justo es lo que pasa mucho en este caso, como que hay muchas evidencias circunstanciales que obviamente te hacen pensar que son culpables y yo creo que son culpables, pero no es suficiente evidencia para comprobar algo, para saber dónde está el cuerpo de Marta, para saber exactamente qué pasó esa noche. Entonces, esa es como una parte muy frustrante de este caso. Fue por la declaración del Cuco, cuando arrestan a Francisco Javier. Él dice que la versión de Francisco Javier es que a las 8:30 vio a Miguel en casa y Miguel le dijo que venía con alguien. Esa alguien era Marta. A las 9 fue a la casa de su ex mujer y su hija y a las 11:30 lo recogió María, su novia. Pero acuérdense que su novia dijo que no había salido de León 13 en toda la noche. El Cuco dijo que nunca la vio. Todos están mintiendo un poco, pero ¿de qué parte es lo más importante, no? Es también otra parte frustrante. Como sabemos que están mintiendo, pero ¿cuáles son las partes que son verdad y cuáles son las partes que son mentira? Y ahí Francisco Javier, de la casa de su novia, se va al bar. Como a las 11:50 y su novia se va a León 13 y él se queda ahí hasta las 3 de la mañana y se va a otro bar y llega a León 13 como a las 4, le abre María y se fueron a dormir. Y puede que todo esto de su declaración sea completamente verdad, pero la policía piensa y creen que a las 8 de la noche Marta ya estaba muerta en León 13, porque a esa hora ella deja de contestar su teléfono. Cristina, una amiga de Marta, le marca a las 8:28 y no contesta. Le vuelve a marcar y alguien cuelga la llamada. Le vuelve a marcar y el móvil ya estaba apagado. Lo que nos lleva a nosotros y a la policía a deducir que Marta ya estaba muerta o incapacitada en este punto. Y hay 3 llamadas que corroboran que Francisco estaba en León 13 a esa hora, o sea, a las 8, de 8:30. Y luego Miguel vuelve a cambiar su versión. Ahora dice que el Cuco fue el que asesinó a Marta. Pero no solo eso, la tenía amarrada y amenazada con una navaja que sí se encontró en una alcantarilla afuera de León 13, que explicaría por qué también se quería deshacer de las otras, pero además ahora dice que la violaron y la forma de muerte es por estrangulación, no por el golpe que inicialmente dijo Miguel. En la declaración hay varias inconsistencias, como por ejemplo dice que al mismo tiempo que tenía el cuchillo en el cuello de Marta, le estaba quitando los pantalones, pero Marta estaba sentada. Entonces imagínense eso, o sea, imagínense tener en una mano un cuchillo amenazando a alguien y quitándole los pantalones con la otra mano mientras ella está sentada, como que no tiene mucho sentido. Y también cuando posiciona el cuerpo Miguel en el piso, la pone con los brazos estirados a los lados, que se contradice porque según él tenía las manos amarradas atrás de la espalda. Entonces, no tiene mucho sentido. Lo que sí dijo es que habían usado un tensiómetro para asegurarse de que Marta estaba muerta. Y ese aparato lo tenía en su casa porque su mamá estaba enferma y ese lo usaba. Y en ese aparato encontraron una mezcla de ADN de Marta y de Miguel. Y el problema de introducir este delito sexual, además de lo obvio, que es el dolor que le causa a la familia, también es que ahora no iba a ser juzgado por un jurado popular, porque en España los jurados populares no se encargan de delitos sexuales. Entonces estaba intentando escapar de que la gente lo juzgara, porque de verdad, él y todos los involucrados eran de las personas más odiadas en España. Pero lo único bueno y creíble que salió de esta última declaración es cómo dice que se deshicieron del cuerpo. En esta versión usaron 2 bolsas de basura para ocultar el cuerpo y luego lo tiraron en unos basureros cerca de León 13. Y además de la declaración,
de Miguel, hay un testigo que vio a 2 personas llevar lo que él pensó que era una alfombra en una silla de ruedas al basurero. Se le hizo raro, pero pues nunca pensó que alguien se estaba deshaciendo de un cuerpo. Este testigo dice que esto fue como por ahí de las 5 de la mañana. Fueron muchos meses de búsqueda en el basurero, pues, a donde se llevaban toda la basura de esos basureros que estaban cerca de León 13, pero al final no se encontró el cuerpo de Marta. Detuvieron a María García después de esto porque era claro de que estaba mintiendo de algo, ¿no? Miguel había declarado, al igual que el Cuco, que estaban en la casa de León 13, el papá de Marta había ido a tocar y ella dice que nadie tocó, que la luz estaba prendida y que nadie más que ella estaba en la casa. Que, pues, o sea, la verdad es que no es muy difícil de decir que eso obviamente no pasó. O sea, hay varios testigos que dicen que están en la casa, hay varios testigos que dicen que van a la casa y que nadie les contesta. Entonces, es obvio que está mintiendo. Así que la detienen, pero le dan la libertad condicional. Y se cree que es porque tenía una mamá poderosa. A todos los acusaron de los mismos crímenes y ella es a la primera y a única que no pasó casi tiempo en la cárcel, que le dieron libertad condicional. Pero después de ella, ponen en libertad a Francisco Javier y luego declara la novia de 14 años de Miguel. Dice que Miguel le dijo el día después de la desaparición que Francisco Javier había matado a Marta, que había limpiado un charco de sangre y que se había deshecho del cuerpo en un terreno en camas que Miguel le señaló un día después. Pero esta búsqueda tampoco llevó a nada. Separaron los juicios del Cuco y los demás porque el Cuco era menor de edad. Al Cuco lo sentenciaron solamente por el delito de encubrimiento y no por el asesinato ni violación, que es lo que buscaba la fiscalía. El problema es que pues, no hay cuerpo y no hay y hay muy pocas pruebas. Y pues luego viene la siguiente versión de Miguel, de lo que pasó esa noche, que pues no sé si es la más fiable, pero es la que más tiene peso porque es la que declaró en su juicio y es en la que da algunas explicaciones de cosas que antes quedan un poco borrosas o un poco pues, dudosas. Por ejemplo, dice que él fue el que mató a Marta con un cenicero, que es como lo que dijo en su primera versión, y que el Cuco sí estaba ahí y fue el que llamó a Samuel usando un teléfono público, que usando la silla de ruedas sacaron el cuerpo de Marta, pero no fue a los basureros, sino que lo pusieron en el coche de Samuel, que fue en el coche que llegó Samuel. Digo que la versión en la que el Cuco la mataba y violaba a Marta la había inventado porque el Cuco había inculpado a su hermano y fue un tipo de venganza por acusar a su hermano de algunos delitos. Aclara que se inventó lo de la ablación, que aparte de todo lo que ha hecho este hijo de su madre, todo lo que le ha hecho a la familia, todo lo que le hizo a Marta, imagínate hacerle pensar a la familia, oye, la violé, no la violé, sí, la maté de un golpe, no, la estrangulé. O sea, que hayan tenido que imaginarse todo ese sufrimiento de su hija en los últimos momentos de su vida. Es un dolor que no me puedo imaginar. Pero también otra cosa que es, yo creo que la cosa más importante de esta declaración es que él se quita el peso encima de saber dónde está el cuerpo, porque él dice que no se deshizo de él. Y además de esto, es que había sido accidental. Entonces, la abogada de Carcaño estaba buscando la sentencia de 3 años por homicidio imprudente. Nada más. Ahora, el juicio de Samuel, que fue en conjunto con el de Miguel, fue importante porque él estaba diciendo que la policía abusó de él por miedo y bajo amenaza. Él confesó que estuvo involucrado en el crimen. Todos dijeron algo similar en algún punto, pero él tiene pruebas de que en su detención sufrió varios moretones supuestamente de los golpes de los policías. Y mira, chance aquí te pones a dudar, ¿no? Yo admito que dudé tantito de la participación de Samuel, porque pues en muchos casos de los que he escuchado y de los que he visto especialmente en Estados Unidos, pues la policía usa varios métodos para que la gente confese y las confesiones falsas es algo muy, muy común, mucho más común de lo que piensan. Y yo me puse a dudar hasta que dijo que nunca recibió una llamada de Eva esa noche. Perdón, pero Eva no hay forma de que esté mintiendo, que hagan a ella de mentir de que Samuel está involucrado. O sea, ¿por qué querría mentir? O sea, ella quiere llegar al fondo y a la verdad de lo que le pasó a su hija para poder encontrar el cuerpo. Yo creo que Eva sabe perfectamente con quién habló, a qué hora y por qué. Y no creo por un segundo que se lo haya inventado. Porque además ella declaró que habló con Samuel antes de que supiera de su posible participación. Pero los fiscales en el juicio no presionaron cuando miente de esto. Que eso me hizo un error monumental, porque mucha gente
sabía de esto, ¿no? O sea, los reporteros, están reportajes extensos sobre las llamadas y los registros de las llamadas, pero el tribunal no. O sea, de nada sirve que no se presenten pruebas ahí. Y si, además, esta era una prueba comprobada, o sea, si no la tienen ahí, de nada sirve. O sea, porque ellos son los que están juzgando y están juzgando lo que les ponen enfrente. Si no les ponen algo enfrente, pues ni modo, no lo tienen y no lo pueden meter en su decisión. Y además esta era una prueba comprobada por los registros. Es una prueba muy importante de que Samuel estaba mintiendo. Pero Samuel dice que él no tuvo nada que ver con lo que le pasó a Marta. Y luego va la declaración de Francisco Javier. Pero aparentemente Francisco Javier, que si alguien me lo puede explicar, por favor, se lo agradecería, era impune porque el delito de encubrir los delitos de su hermano, o sea, porque era su hermano, esto bajo la ley de España en ese momento lo hace que no pueda ser culpable. Entonces, no entendí por qué sería eso. O sea, no sé si valga la pena que ayudes a un familiar, no sé por qué eso justificaría crímenes, pero bueno. Solo Miguel Carcaño recibió una sentencia de 20 años. Los demás fueron absueltos por falta de evidencia. Y el problema es que hay dos verdades jurídicas, que la verdad jurídica es lo que se establece en un juicio que pasó, ¿no? O sea, los crímenes por el cual sentenciaron al Cuco y sentenciaron a Miguel, ¿no? Esas son las verdades jurídicas. Ante la ley, ¿qué es lo que le pasó a Marta, no? Hay dos versiones. La primera se estableció en el caso del Cuco y la segunda se estableció en el de mayores. Pero esto habla directamente de una falla en el sistema jurídico, porque te creo que esto pueda pasar en México, pero estamos hablando de primer mundo, estamos hablando de España, estamos hablando de un lugar en donde esto, o sea, es una falta de justicia tan, no sé ni cómo decirlo, o sea, te escupo en la cara a la familia, ¿no? O sea, no tiene sentido, o sea, literalmente no hay lógica detrás de que hayan dos verdades jurídicas del mismo caso, porque están diciendo que a Marta le pasó A, y luego están diciendo que, y esta es la verdad ante la ley, pero luego están diciendo que a Marta le pasó B, y que esta es la verdad ante la ley, pero no puede haber dos verdades, hay una verdad, nada más, no existen dos. Entonces, esto habla mucho de que se tiene que revisar esto, de que obviamente hay una falla de justicia enorme. Pero después de ser sentenciado, Miguel da la séptima versión. Y en esta dice que Francisco Javier mató a Marta porque Miguel y él se estaban peleando por un tema de una hipoteca que tenían. Entonces empiezan a pelear a golpes, Marta intenta ayudar a Miguel y Francisco Javier la golpea con la pistola, con la parte de atrás de una pistola en la cabeza 3 veces. Y ella cae muerta en el cuarto de Miguel. De ahí lo lleva a la casa de su exmujer, en donde agarra su coche y regresan a León 13. Empiezan a limpiar la escena del crimen cuando el timbre suena. Era el Cuco y Miguel, sin pensarlo, abre la puerta. El Cuco ve a Marta muerta y sale corriendo. Francisco Javier y Miguel se preocupan de eso después. Pero mientras están limpiando la escena del crimen y se tienen que deshacer del cuerpo, usando la silla de ruedas, llevan el cuerpo de Marta al coche. Y Miguel sigue a su hermano en la moto. Y la llevan a un terreno en donde le arrojan escombros para esconder el cuerpo y ahí medio la tierra. Pero tampoco encuentran el cuerpo de Marta ahí. La policía intentó todo, o sea, varias cosas fuera de lo normal en la desaparición más bien para intentar encontrar el cuerpo de Marta. O sea, hasta usaron una vidente, usaron un aparato que se llama P3000, creo, que, o sea, prácticamente le enseñaron como varias imágenes de los lugares en donde en algún punto había declarado Miguel que podría estar el cuerpo. Y las imágenes que más le estimulaban, ahí checaron, hicieron una búsqueda, pero tampoco les dio ninguna respuesta. Pero en 2021 hubo un rayo de esperanza, porque empezaron a hacer una investigación a fondo que nunca se hizo, de los móviles, de los teléfonos, que antes solamente usaron las llamadas y así para saber en dónde estaban todos los individuos en algún momento. Pero ahora estaban intentando ver, porque aparentemente solamente es con que tu teléfono está abierto
donde tu teléfono tenga señal, pues pueden ver en dónde estabas. Entonces, potencialmente podrían ver los movimientos de los involucrados esa noche y llegar a la ubicación del cuerpo de Marta, porque sabemos que alguno de ellos sabe. Y aquí es en donde se queda el caso, porque esos análisis todavía o no han salido a la luz o no se han hecho, no estoy muy segura. Pero Marta acaba de cumplir 14 años desde su asesinato y su familia la sigue buscando porque la quieren enterrar y quieren despedirse de ella formalmente. Y yo creo que este caso se puede resolver, 100% se puede resolver, y que hay mucho que todavía no se ha usado. Y imagino que hay mucha más tecnología hoy de lo que había antes, que puede llevar a la policía a la ubicación del cuerpo de Marta y a la verdad de lo que pasó esa noche. La próxima semana les voy a contar el caso de Susan Ketia y el jueves sale un episodio de Patreon del caso de Lori Vallow. Los dos los pidió Miri, así que muchas gracias por pedirnos casos y gracias por escuchar. No se les olvide seguirnos en redes sociales, suscribirse, likear el video, compartirlo a sus amigos. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Twitter, tenemos un grupo de Facebook que es para ustedes, para que ustedes hablen de los casos. Y sí, espero lo estén disfrutando, espero nos pidan más casos, de verdad que sí los hacemos. Y pues nos vemos la próxima semana. Bye. Acuérdense que nos pueden encontrar en redes. Nuestro Instagram es YALM Podcast, nuestro Twitter es YALM Pod y nuestra nueva página de Facebook es YALM Podcast, en donde se encuentra el grupo Investigadores YALM. En este grupo vamos a estar teniendo discusiones respecto a los casos que vemos semana con semana, así que ahí lo pueden checar. Gracias, bye.